Bienvenidos a México, un país lleno de cultura, tradición y gastronomía. Bienvenidos a ese México mágico. Pero, ¿será que todo es color de rosa en un país tan hermoso como este? Les voy a contar un poco de lo que pasa en nuestro entorno y espero y sigan creyendo que es mágico. Lo que no saben es que también tenemos esa parte oscura. Es un cuento de terror, pues la violencia en un país misógino y machista es un problema que hemos tratado de cambiar, pero con el paso del tiempo, en lugar de mejorar, empeora. Antes que nada, quiero enumerar las características de los feminicidios que se evalúan según el Código Penal Federal. 1. La víctima presente signos de violencia sexual en cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degenerantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del feminicida en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el feminicida y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del feminicida en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. México no olvida y recuerda los ataques contra las mujeres en la administración de Felipe Calderón. Tan solo en los últimos 13 años, los asesinatos a las mujeres incrementaron de una manera impactante, pues se lanzó la guerra contra el narcotráfico y se llegaron a contabilizar 12.308 homicidios de mujeres, documentados por las procuradurías locales durante el sexenio del exmandatario. Mientras que con el expresidente Enrique Peña Nieto aumentaron un 29% más con respecto a lo registrado durante el sexenio del expanista. Al final del mandato del tricolor, el saldo final fue de 17.434 homicidios de mujeres, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Durante la gestión de Peña Nieto fue cuando los crímenes de odio contra las mujeres se les dio un nombre: feminicidio. En el 2021 hubo un total de 1.004 feminicidios en México. En los últimos años la cifra ha ido en aumento. En comparación con el 2020, la cifra creció 2.66%. Los picos del año pasado fueron en los meses de agosto, con 111 feminicidios, la cifra más alta desde que hay registro. En mayo, con 108 casos, y marzo, con 100. Es irónico cómo el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer fue el tercero con más feminicidios el año pasado. El mensaje nos llega claramente, pero nuestra reacción ante la violencia nunca será rendirnos. Según una declaración de la directora del Observatorio Nacional de Feminicidio, María de la Luz Estrada, al diario El País, de las más de 3.000 mujeres asesinadas en el 2021, el 50% tiene características de feminicidio. Sin embargo, no todos los asesinatos de mujeres se clasifican así. Existe mucha resistencia de las fiscalías estatales en clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios. En 2020, el 58.2% de los asesinatos de mujeres fueron por arma de fuego, lo cual fue suficiente para clasificarlos simplemente como homicidios. Hay mucha presión del poder político y las autoridades para que no suban los feminicidios en los estados. Un ejemplo es Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país. Allí solo reportaron 4 casos como feminicidios de los 69 asesinatos que ocurrieron en el 2021. Todos los estados tienen tipificado el feminicidio, pero no quieren comités que evalúen los resultados. Aquí se cruzan presiones desde la delincuencia, la política, el ejército y la policía. Los casos quedan en impunidad. Una vez más, la vida de las mujeres se convierte en una pieza más de los juegos del poder. El año pasado hubo un total de 3.462 mujeres asesinadas, y la violencia contra las mujeres en México no cesa. El país registró 76 feminicidios en el primer mes del 2022. Esta cifra es igual a la registrada en el mismo mes del año pasado. La entidad con más víctimas de feminicidio es el Estado de México, con un total de 14. Le sigue Oaxaca con 6 víctimas en enero de este año. De acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mismo periodo del 2022, la Ciudad de México registró también 6 feminicidios, mientras que el año anterior solamente se reportó 1. México inició en el año con 2 crímenes en el primer fin de semana, lo que muestra que las estrategias siguen sin funcionar, que la alerta de violencia de género está obsoleta y que no hay compromiso del gobierno. Para el Pasquín Feminista, Yunuem, Nidia Cuellar, Silvia